quédense con nosotros. Hoy día tenemos un capítulo muy interesante de la Confesión de Fe de Westminster, y es el capítulo 2, en donde vamos a estar hablando, discurriendo lo importante de la doctrina de Dios y la Santa Trinidad. ¿No es así, Robinson? Así es. Primero que todo, saludar a todos nuestros hermanos amigos que nos están viendo a esta hora. Decir primero algo muy importante que quizá no lo dijimos la semana pasada, pero lo vamos a decir ahora. Y es que todas las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, en este caso Claudio o yo, y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universo a través de la cual estamos transmitiendo en esta tarde. Dicho esto, como decía mi hermano Claudio, este es un capítulo muy interesante. Vamos a tratar de explicar de la manera más simple y más profunda que podamos una de las doctrinas básicas del cristianismo, como es la doctrina de la Trinidad. Así es, y esta doctrina, el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster, el título de este capítulo es de Dios y la Santa Trinidad, porque es importante que podamos tener claro quién es Dios en primer lugar, qué entendemos por Dios, a qué nos referimos cuando hablamos de Dios, y luego nos deslizamos, ¿no es cierto?, hasta lo que es la Santa Trinidad. La verdad, querido Robinson, yo estaba un poco preocupado porque es un tema sensible, porque a lo largo de la historia de la Iglesia es probable que junto a la doctrina de la deidad de Cristo, de la divinidad de Cristo, de la naturaleza de Cristo, probablemente la Trinidad sea una de las doctrinas más atacadas a lo largo de la historia, porque toda vez que quieren destruir el cristianismo, toda vez que quieren socavar los fundamentos, atacan estas doctrinas que son vitales, que son una piedra angular dentro de lo que es la doctrina, de lo que es la enseñanza cristiana. Así es, y la controversia empezó bastante temprano en la historia. Ya en el año 267 se convocó un concilio. Exacto. Para desestimar algunas creencias que se habían instalado entre los primeros cristianos acerca de si realmente Dios podía estar representado en estas tres personas, como luego se estableció en otro concilio. O sea, es un tema que viene desde muy antiguo. Exacto. Y bueno, lo importante para nosotros es cómo llega hasta nosotros, y de la manera en que esta, que es una de las doctrinas fundamentales del Evangelio, una de las doctrinas no negociables, como decimos nosotros, llegan hasta nuestros días, y cómo es importante el poderle explicar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, de qué manera podemos entender. Primero que todo tenemos que establecer que los grandes teólogos nombran a esta doctrina en particular un misterio. Por lo tanto, no hay explicaciones suficientemente profundas para poder establecerla. Pero sí hay algunos conceptos que son muy necesarios de poder entender, para poder adentrarnos en esto que es difícil. No podemos con nuestra mente finita entender la mente de Dios en su totalidad, ni poder entender tampoco cómo Él se mueve a través de la historia, a través de los tiempos. Y como decía, desde el principio ya hubo mucha controversia. Oye, ¿y sabes tú que esta doctrina es tan importante para la cristiandad, que aunque la palabra propiamente tal no aparece en la Escritura, no podemos negar que el trabajo de Dios, la persona de Dios, en estas tres personas que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, está manifestado y ha sido progresivo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a tal punto que en los concilios que se celebraron, como tú mencionaste bien, podemos decir, sin temor a equivocarnos,
que cualquiera que niega la Trinidad y se dice cristiano, el tal no lo es. Dicho de otra forma, no se puede ser cristiano, no se puede ser cristiano protestante, evangélico, cristiano católico, cristiano ortodoxo. No se puede ser cristiano si usted niega la Trinidad. Y es el gran problema que tienen los musulmanes, el gran problema que tiene el judaísmo, que son religiones monoteístas, por cierto, y el gran problema que tienen los testigos de Jehová, los unitarios, los pentecostales solo Jesús, ¿verdad? Es el gran problema que tienen todos aquellos que al no poder entender que nuestro Dios es espíritu, que Dios es único, inmutable, que no cambia, etcétera, etcétera, pero que además es un Dios en tres personas, como dice el himno que normalmente cantamos. Cualquiera que no entiende eso, en primer lugar, no le ha sido revelado por Dios, porque es un tema complejo que si no se entiende, no se acepta por la fe, entonces tenemos que concluir necesariamente que quien así no lo entiende es porque no le ha sido revelada la verdad del Evangelio, la luz de la justicia de Dios, ¿no es cierto? Y en palabras simples, si usted niega la Trinidad, querido amigo, querida amiga, usted no es cristiano. No se puede ser cristiano negando la Trinidad. Usted es un remedio, es una copia mala de la fe cristiana, pero cristiano difícilmente puede serlo si usted niega la Trinidad. ¿No es así? Así es, ya tenemos rastros desde muy, muy temprano en la Escritura respecto de que Dios se manifiesta en estas tres personas distintas, y entonces tenemos ahí el fundamento en la Escritura que desde el principio, y también tenemos por supuesto rastros de esto en el Nuevo Testamento también. Exacto. O sea, es algo que corre a través de toda la Escritura y que de una u otra forma nosotros podemos llegar a entender ciertos aspectos y a entender ciertos conceptos que son importantes para tener una idea general en nuestra mente de qué significa ser trinitario. ¿Qué significa que Dios es trino? Exacto. Y bueno, para eso vamos a ir a nuestra confesión. La confesión, reiteramos, las confesiones son declaraciones conjuntas hechas por grandes teólogos a lo largo de la historia que explican, que nos dan a entender, que nos enseñan lo que el pueblo de Dios debe creer. Y bueno, después están los catecismos, ¿no es cierto? Luego están los credos. Okay. Siendo el credo más antiguo el de Números, ¿verdad? En capítulo 6. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Entonces, para que no se asuste. Entonces vamos a entrar en materia con el capítulo 2 lo voy a ir leyendo, ¿no es cierto? Y vamos a ir conversando brevemente. De Dios y la Santa Trinidad, capítulo 2, artículo 1. No hay sino un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre, absolutísimo, que hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su propia gloria, amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan diligentemente. Además, es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. Eso es el artículo 1 del capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad, donde está escribiendo el carácter, está escribiendo al ser de Dios, está escribiendo la persona de Dios, y lo hace de manera que no queda prácticamente ningún término fuera, digamos, de esta descripción de que hace del Dios que nosotros creemos y que se manifestó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuya manifestación o revelación fue avanzando en el tiempo progresivamente
hasta llegar, digamos, al Nuevo Testamento y hasta nuestros días. ¿Qué te parece si paso al artículo número 2? Y vamos a ir avanzando, ¿no? Porque yo creo que hay bastante material paño para cortar. Pero es un tema sensible y uno tiene que tratarlo con respeto, con reverencia y con temor, ¿no? Exacto. Entonces, hay algo interesante también que notar ahí, Claudio, y es que la misma Confesión de Westminster hace este cuadro en el cual primero explica, como lo estamos viendo a través de la lectura, quién es Dios. Nos pone el antecedente de quién realmente es el Dios que adoramos y da todas estas características, ¿cierto?, de justicia, de amor, ¿cierto?, de omnipotencia, de omnipresencia, ¿cierto?, aquellos atributos no comunicables de Dios, para dar una idea general del carácter de quién es realmente Dios. Oye, y a propósito de lo que tú dices respecto a Dios, me hiciste recordar la historia de cuando Jesús está en la barca, ¿no es cierto? Está en el mar de Galilea, ¿verdad? Y bueno, el mar de Galilea estaba por debajo del nivel del mar, ¿correcto? Sí. Entonces era muy frecuente que en esa zona se produjeran grandes tormentas y ventarrones y que se embraveciera el mar. Bueno, y Jesús está durmiendo. Y si tú lees con atención los evangelios, te das cuenta que no solo estaban los discípulos en la barca con Jesús en ese lugar, habían otras pequeñas embarcaciones también. Y de pronto Jesús se duerme y se levanta una gran tempestad. Y lo que ocurrió después es que los discípulos que estaban con él ahí se asustaron, ¿verdad? Y despierta que perecemos, le dijeron. Jesús despierta, reprende al mar, al viento y se hace una bonanza, ¿verdad? Eso queda todo calmado. Y es interesante porque los discípulos, para ser más exactos en lo que dice la Biblia, los discípulos no solo sintieron temor, sino que estaban aterrados. Porque ¿quién es este que al mar le dice cálmate y el mar se calma? ¿Quién es este que le dice al viento cesa y el viento cesa? La verdad es que en ese momento ellos se dieron cuenta de que estaban frente a alguien completamente distinto y único en todo el contexto de la palabra, en todo el significado de la palabra. Era diferente y se aterraron, porque no solamente estaban contemplando el poder de Dios en la persona de Jesús, sino que estaban contemplando a alguien completamente y absolutamente santo. Y su pecado, su inmundicia, de pronto se ve descubierta en este portento realizado por Jesús. Entonces, cuando la confesión no escatima en términos para describir a nuestro Dios, se podría resumir en esa sola experiencia en donde los discípulos se dieron cuenta de quién estaba al frente. ¿Con quién estaban? Con quién estaban, ¿no es cierto? Entonces, en el artículo 2, dice la confesión de fe, estamos en la parte de Dios y la Santa Trinidad. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad, bienaventuranza, y es el único todo suficiente, en sí mismo y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni deriva gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas todo lo que a Él le plazca. Todas las cosas están abiertas y manifiestas a su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura, de tal manera que para Él nada es contingente o incierto. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandamientos. A Él son debidos toda adoración, servicio y obediencia que a Él le plazca requerir de los ángeles, de los seres humanos y de toda criatura.
en estos 2 artículos que hemos leído del capítulo 2, ¿qué aprendemos? Que hay un solo Dios verdadero, ¿verdad? Que Él es espíritu, ¿correcto? Que Él posee ciertos atributos perfectos que son comunicables, como tú ya lo mencionabas, que Él posee ciertos atributos perfectos que son incomunicables, y que Él no depende de ninguna cosa creada, sino que es absolutamente independiente de y soberano sobre todo. Mira, en relación a los atributos incomunicables, tenemos que hablar, para que la gente que nos está viendo entienda, los atributos incomunicables de Dios son su inmutabilidad, su eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, autoexistencia, infinidad. Es decir, Él no depende de nadie para su existencia. Y en los atributos comunicables, esos que nos da a nosotros, que nos comunica, digamos, está el amor, está la justicia, la santidad, la misericordia, la gracia, la verdad, la sabiduría, la paciencia. Pero esto, para que la gente no cometa el error, que Él nos comunique sus atributos, esto no nos hace iguales a Dios. No nos convierte en pequeños dioses, como yo he escuchado decir por ahí en más de una oportunidad. Así es. Por lo tanto, tenemos que decir que la doctrina de Dios, lo que estamos viendo ahora en estos artículos 1 y 2, comienza por ende con la afirmación de que Dios es. Y punto. Cuando se encuentra Moisés con la zarza ardiente, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Diles que yo soy. Y vemos que esa misma declaración más tarde es hecha por Jesús. Exactamente. Antes que Abraham fuese, y él vuelve a usar la misma frase en un presente tenso. No dice yo fui o yo voy a ser, él dice yo soy. Exacto. Que obviamente está indicando eternidad. Exactamente. Inmutabilidad, como dice Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Exactamente. Y es importante también, nuestro Dios es un espíritu puro. Nos referimos a que no tiene cuerpo como nosotros. Y es súper interesante esto, porque Él nos crea a su imagen y semejanza. Y yo creo que esto en relación a sus atributos comunicables. En ese sentido, digamos, es que Él nos crea a su imagen y semejanza. O sea, Dios es un espíritu puro. Como dice el gran teólogo Hodge, dice, no se ve sujeto a ninguna limitación. No hay lugar del cual Dios esté ausente. Como dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Siguiendo con el pensamiento de este teólogo Hodge, que tiene una teología sistemática, ¿no es cierto? Además, sí. Por otra parte, bastante buena, boludo. Y grandota también. Por otra parte, se debe enfatizar que en cualquier sitio que pudiera estar el hombre, en ese lugar está presente no solo una parte de Dios, sino Dios mismo en toda su gloria y majestad. Cuando decimos que Dios es omnipresente, estamos afirmando que Él, entero o completo e infinito Dios, se puede encontrar en todo lugar a la misma vez. Él está en todo lugar. O sea, ese es nuestro Dios, que se comienza a manifestar en el Antiguo Testamento y posteriormente tiene una forma aún más clara en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesús y de esta revelación, porque como dijimos al comienzo, cualquiera que niega que Dios ha venido en carne, ¿no es cierto? Que Jesús ha venido en carne, no le conoce. Cualquiera que niega a la Trinidad no conoce a Dios. Entonces, de ahí los grandes ataques que esta doctrina ha recibido a lo largo de la historia. Y tenemos que decir que hoy día también, porque hay una suerte de tendencia en donde se pretende entronizar a uno más que al otro, ¿no? Sobre todo en círculos medio un tanto neopentecostales que hacen énfasis hay un culto al Espíritu Santo. Claro. Y de pronto se habla de Jesús
pero se relega siempre al Padre y al Hijo a un segundo plano. Claro. Y el Espíritu Santo es exaltado. No, y hace un tiempo atrás conocí a una persona que hablaba de estas cosas extrañísimas que a mí me cuesta entender, ¿eh? Hablaba de adorar a Dios en la palabra. Una cosa extraña, media metafísica, que yo realmente no pude entender. Pero lo peor de todo es que normalmente nos falta el que les dice amén a eso. Exacto. Es una cosa difícil terrible, de entender. ¿Verdad? Difícil de entender. Entonces, ¿qué te parece si esta vez vamos un poco más rápido, ¿no? Estamos en el artículo número 3, ya en el artículo 3 de el capítulo 2 de Dios y de la Santa Trinidad. Invitar a la gente a que busque también en sus Biblias versículos que vayan confirmando esto, ¿no? Lo que estamos diciendo. No nos crea porque lo dice la confesión, créalo porque lo dice la Biblia. Lo que pasa es que la confesión lo explica de manera didáctica. Claro. En el artículo 3 dice: en la unidad de la divinidad hay tres personas, de una misma sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. En esta sección nosotros aprendemos que este Dios único, según la definición que vimos, ¿no es cierto?, existen tres personas distintas, que cada una de esas tres personas es verdadero Dios, no partes de Dios, y que estas tres personas iguales tienen distinciones personales la una de la otra. De hecho, hablamos de que de pronto contristamos, ¿no es cierto?, de pronto el Espíritu Santo, entristecemos, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Mira, yo quiero leerte acá para que vamos viendo algunos versículos. Tú tienes la Biblia ahí al lado, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento vamos a ver cómo Dios comienza a manifestarse y cómo en definitiva el ser humano ha tenido que ir por la fe, ¿verdad?, relacionándose con este Dios que es uno, ¿verdad?, pero es un Dios en tres personas, ¿verdad? Estamos tratando de hacerlo lo más sencillo que podemos, pero vamos a lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento ya nos indica, ¿verdad?, que en Dios existe más de una persona. Y como dijimos al principio, si no le es revelado esto por la fe, a través del Espíritu Santo, es muy difícil que usted llegue finalmente a creer en la Trinidad, término que por lo demás es un término que nosotros usamos para describir esto que encontramos en la Biblia. Exacto, no es un término que aparezca en la Biblia, sino que es más bien una emisión desde la teología para poder explicar, claro, entonces estas verdades escriturales. Ahora, Dios habla de sí mismo en plural en Génesis 1:26, en el 11 al 17. Bueno, partamos por el 1:26 para citar algunos versículos. 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Bueno, ahí vemos que Dios está hablando en plural, ¿ah? Porque si estuviese solo hubiese dicho: voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Sin embargo, ha dicho hagamos. ¿Qué tal si revisas el 11:7 en el mismo Génesis? 11:7. Claro, aquí el ángel de Jehová nos es presentado, digamos, como una persona divina. Dice así la palabra del Señor, dice: así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Aquí estamos en la escena muy conocida de la Escritura, en la Torre de Babel. Claro. Donde estos hombres, ¿cierto?, en rebeldía, en abierta rebeldía contra Dios, hacen exactamente lo contrario que Dios les había mandado, de esparcirse por el mundo y procrear y fructificar. Y ellos se establecen en la llanura, ¿cierto?, y comienzan a edificar
esta torre. Y el juicio de Dios viene entonces sobre ellos y como leíamos recién, la Escritura dice que así que descendamos allá y confundamos su lengua, dice, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Exactamente. Es interesante. Y sigue hablando en plural. Y sigue hablando en plural, Y por ejemplo, en Isaías, la persona del Espíritu Santo se nos presenta como una persona distinta. Isaías 48:16. Isaías 40. 48:16. 48:16. 48:16. Dice: acérquense a mí y escuchen esto. Desde un principio no he hablado en secreto. Yo estaba allí desde que esto se hizo realidad. Y ahora el Señor y su Espíritu me han enviado. Exactamente. O sea, nuevamente seguimos, digamos, en el contexto de la pluralidad, ¿no? Exacto. Hace la clara, después de la coma, hace la clara aserción de que dice, y ahora el Señor y su Espíritu. Está hablando de dos entidades distintas. Ahora, también se nos presenta en el Antiguo Testamento, en esta progresividad, se nos presenta también en Isaías 48:16. Se puede buscar 48:16. Ya lo vimos ese, me parece. ¿Lo vimos ya? Sí. ¿Y el 61? 61. Aquí es cuando el Mesías habla y menciona a las otras dos personas. 61. Versículo 48, versículo 61. Este es el capítulo 48. 48. Ese ya lo vimos. 48. Sí, ya lo vimos. Versículo 61 lo tiene, ¿no? O 63, 9, 10. Mm, 63. Sí. 63. Parece que pinchaste el 62. Sí. La tecnología me vive. 63, 9, 10. 9. Dice así: si ellos se angustiaban, también él se angustiaba. Su ángel mismo acudió a salvarlos. Por su amor y su clemencia les dio libertad. Los puso en pie y los llevó en sus brazos, como lo hizo siempre en el pasado. Pero ellos fueron rebeldes y provocaron el enojo de su Santo Espíritu. Por eso él se volvió su enemigo y luchó contra ellos. Claro, ahí vemos la participación de más de una persona, ¿verdad? Sí. Ahora, en el Nuevo Testamento esto va agarrando más fuerza todavía. En la idea, el concepto de la Trinidad en el Nuevo Testamento agarra mucha más fuerza, porque vemos que el Padre envía a su Hijo al mundo y el Hijo envía al Espíritu. Es decir, aquí hay una relación, hay una codependencia, ¿no? No es que uno sea el jefe y el otro no funciona. No funciona así. Por ejemplo, en la Gran Comisión, fíjate lo que dice la Gran Comisión, Mateo 28:19. Aquí ya estamos en el Nuevo Testamento. Mateo 28. Mateo 28:19. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podría haber dicho bautícenlos en forma separada, ¿no es cierto? Pero aquí hay aquí une a la deidad en estas tres personas. Exacto. ¿Te fijas? Es muy, porque aquí ya está alcanzando mucha más fuerza, digamos, la participación de este Dios trinitario en el quehacer humano. Ahora, la bendición apostólica, por ejemplo, 2 Corintios 13:13, que es tan bonita. ¿13? Sí. 13 y 14 dice que todos los santos les mandan saludos. 14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Bueno, aquí hay una unidad. Aquí se ve claramente que hay una participación del Padre, del Hijo y del Espíritu
en la bendición que nos otorga, ¿no es cierto? Que nos otorga no 3 dioses, sino que un solo Dios. Entonces, invitar a la gente a que realmente investigue respecto a este tema, porque es un tema que no está, digamos, ¿cómo te explico? Es un tema que no ha sido tratado en profundidad muchas veces en las congregaciones. Entonces se comete el exceso de invocar, literalmente, invocar al Espíritu Santo por sobre, digamos, Claro, y cometiendo también otro error, porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo ya vive en los creyentes, por lo tanto cuando los creyentes se reúnen, necesariamente el Espíritu Santo está presente. No lo podemos invitar a que venga de alguna parte a hacerse parte de nuestras reuniones o a estar con nosotros, no. Claro. El Espíritu Santo ya está presente en cada uno de los creyentes reunidos en el culto. Por lo tanto, no es bíblico invitar al Espíritu Santo, hermano. Si usted escuchaba alguna vez ese concepto, claro, es extraño, ¿eh? Yo lo encuentro tan extraño eso. Y fíjate que una de las cuestiones más importantes de la Trinidad es cómo ésta actúa en el proceso de salvación del ser humano. Sí. Es impresionante, porque Dios Padre envía a su Hijo en representación, como un sacrificio vicario, ¿verdad? Y y muere por nosotros, ¿verdad? Y a su vez nos deja a la persona del Espíritu Santo, que finalmente nos revela a este Cristo crucificado y a este Dios Padre, que en amor, que en justicia, vicariamente castiga la maldad nuestra en la persona de su Hijo. Y sin el Espíritu Santo hoy día no podríamos estar hablando de esto, porque finalmente la Trinidad es una doctrina que nosotros no la entendemos plenamente, pero la aceptamos por fe. Y si la aceptamos por fe, es porque la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, es quien nos ha revelado esto y nos ha hecho abrir nuestro corazón y aceptar esto tan importante por fe. De lo contrario, no podríamos llamarnos cristianos. Exacto. Hay algún concepto importante que entender y aprender, que es el de la esencia. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son de una esencia. Dios el Padre, Jesucristo es Dios participando de la misma naturaleza con todos los atributos, y el Espíritu Santo también siendo Dios participando de todos los atributos de la deidad. Claro. Por lo tanto, el misterio bueno. es aquella cosa que nosotros no podemos comprender de cómo Dios funciona, lo que está oculto para nuestra mente finita. Pero sin embargo, Dios es tan bueno que Él ha dejado rastro, como estábamos leyendo ahora todos estos pasajes de la Escritura, para que nosotros podamos aquilatar algunas cosas. Exacto. Para no dejarnos, ¿cierto?, en oscuridad total. Dios es bueno, por lo tanto Él quiere que sus hijos puedan entender de la mejor forma posible, de cómo nos permita nuestra mente finita, limitada, entender estas cosas. Y el ayudador más grande es justamente el Espíritu Santo, a través de la fe. Claro. Para que nosotros podamos recibir esta enseñanza y bueno, de esa forma establecernos. Hablábamos la semana pasada de que las confesiones y los registros, los credos, todo lo que tiene que ver con el orden teológico, nos ayuda a ir por un camino definido y seguro. Como decíamos al principio, esta es una de las doctrinas más controversiales y de las más atacadas hoy día. Sí. También. Por lo tanto, es importante para los cristianos poder entender estas cosas, entender estos conceptos de esencia y de cómo Dios trabaja a través de todo el plan de salvación, ¿cierto?
Dios el Padre, que es quien da, ¿cierto?, la oportunidad para la criatura rebelde, caída, de la salvación, ya desde el principio de la Escritura. Claro. Podemos registrar lo que se llama el protoevangelio, ahí en Génesis capítulo 3. Exacto. Dios se propone en sí mismo, por su propia voluntad, salvar a esta criatura caída. Claro. Y promete, ¿cierto?, que Él va a proveer esta salvación en la persona de Jesús, Hijo, claro, Jesucristo, ¿cierto? Y lo tenemos la promesa a través de todo el Antiguo Testamento. Exacto. Y como decías tú, llegado al Nuevo Testamento ya tenemos una idea más clara de cómo Dios está trabajando ¿cierto?, para el beneficio del ser humano, para el beneficio de la criatura caída. Y bueno, podemos entender a través de los escritos del Nuevo Testamento entonces que cómo Dios, el plan tan perfecto y tan bien está bien encajado, sí, estructurado, donde participan estas tres personas que son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sí, fíjate que la formulación, como dice acá la confesión, dice de nuestra confesión y de otros credos ortodoxos y similares, ¿verdad? Porque hay más de una confesión, más de un credo. Pero en todos hay armonía, no es que uno diga una cosa completamente distinta al otro. En relación al tema de Dios y la Trinidad, dice que es simplemente una llave que encaja con todos los hechos como ninguna otra doctrina lo ha hecho ni puede. Creo que lo dice de manera muy clara. Ahora, yo recuerdo cuando recién me iniciaba en la fe, llegaban estas personas a la casa, ¿no es cierto?, de dos en dos, golpeaban la puerta y te decían, pero te negando la Trinidad, si en el original griego no dice esto. Pero fíjate que si uno, concedámosle que nosotros hemos perdido cierto significado al hacer la traducción del griego, ¿verdad?, al castellano. De hecho hay palabras que en el castellano ya no se están usando como las usábamos antiguamente en las versiones más antiguas como la 1909 de la Reina Valera, en donde se cambió la palabra raca por fatuo y después fatuo por necios, ¿ya? Entonces concedámosle eso, pero fíjate, si aún concediéndole ese detalle a estas personas que dicen que no está en el original griego, fíjate que no altera, unos cuantos versículos a lo largo de la Biblia no altera lo implícito que está esta doctrina en la Biblia. No lo cambia en lo absoluto. Y hay algo también que considerar ahí. La raíz griega o el idioma en su conjunto no somos expertos, o sea, que la gente no puede expresar en su totalidad el contenido del idioma hebreo. Por lo tanto, hay conceptos entre medio que son más bien de carácter filosófico, que no tienen una relación con la teología. Por lo tanto, dentro de las capacidades limitadas que el idioma griego tenía para expresar este tipo de ideas que venían desde otro contexto, desde otra cultura, entonces ellos se quedaron como a medio camino en la definición. Por ejemplo, la palabra esencia, eisos, en el griego, indica algo que es inmutable, perpetuo, que no cambia, que no varía, que no tiene edades temporales, que es atemporal. Y ese concepto que viene de la filosofía y no de la teología fue aplicada entonces a este término de la Trinidad. Y es lo que nosotros recibimos hoy día como esencia. Claro. La esencia divina, que son compartidas por el Padre, por el Hijo y también por el Espíritu Santo. Claro. Mira, voy a volver a leer el artículo 3 de este capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad porque lo deja muy claro, ¿no?, para nuestra audiencia. En la unidad de la divinidad, ¿verdad?, Dios es uno. Hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tres dioses, no, ¿ya?, de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
el Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Hay una coexistencia. Decirle a la gente, ya estamos terminando, decirle a la gente cuando se acerque a estudiar la doctrina de la Trinidad que lo haga con temor, que lo haga con respeto, con reverencia y desde la humildad y la fe. Porque aunque usáramos todos los diccionarios del mundo, en todos los idiomas, no podríamos acabar de explicar esto, que es un misterio y que algún día nos será revelado con la ayuda de Dios, como decía el apóstol. Ahora vemos como por espejo, ¿no es cierto? Oscuramente, pero algún día le vamos a ver tal como es. Bueno, asimismo vamos a poder en algún momento llegar a entender este gran misterio de la Trinidad, que comienza manifestándose en el Antiguo Testamento y alcanza una mayor fuerza en el Nuevo Testamento y que hoy día nos es revelado. Y nosotros lo creemos por fe, ¿verdad? Así es. Por medio de su Espíritu. No somos politeístas, no creemos en muchos dioses. No. En 3 dioses. Por ejemplo, como alegan los unitarios, que son, claro, ¿cierto? Los unicitarios. Me acuerdo que tuve la oportunidad de leer un libro de William Marion Branham, un predicador de por allá de los años 50 del siglo XX en Estados Unidos, y él explicaba en ese libro, entonces él decía que la Trinidad era una aberración. Él dice que Dios es uno, no 3, y que por lo tanto los cristianos estábamos en un error y por lo tanto pecábamos contra Dios en ese punto específico. Y bueno, a mí me pareció interesante leer, ¿cierto?, el otro lado de la controversia. Claro. Siempre nosotros buscamos informarnos respecto desde el punto de vista de nuestra fe y de lo que la Escritura nos indica. Pero también es interesante quizás conocer cómo piensa el otro lado de la trinchera. Y la verdad es que el tipo denostaba a los cristianos. Él experimentó un cierto tiempo con los pentecostales. Estuvo metido en el ambiente pentecostal y él decía en el libro que él veía en eso sinceridad y veía honestidad. Pero luego cambia de opinión, porque obviamente los pentecostales son trinitarios. Claro. La mayoría los históricos, los pentecostales son Jesús, no son, claro, no son trinitarios. Pero la mayoría de ellos sí. Claro. Entonces él sale de en medio de ellos porque básicamente pensaba que eran politeístas, que estaban adorando a más de un Dios. Pero no es así, porque es un Dios. Supuesto. Es un Dios en 3 personas. Entonces, invitar a la gente que se acerque a esto con temor, con reverencia, con respeto, con humildad, sabiendo que nos vamos a acabar a entender este misterio, perdón. Sí. Yo no sé si algo más quieres agregar a este capítulo. No, solamente... Ahí nos están soplando, ¿eh? Sí, para que vean que estamos en vivo y en directo. Sí. Y bueno, invitamos a la gente que se suscriba a la página de Radio Universo para que puedan ver estos videos en vivo y en directo. Sí. Y si no lo pueden ver en vivo, pueden a lo mejor después entrar a la página y buscar. Los videos van a estar ahí. En la página de YouTube también de Radio Universo. Esta es la segunda lección. Claro. Vamos a ir avanzando a través de la Confesión de Westminster durante las semanas, tocando temas claves de la doctrina cristiana y entregándoles dentro de nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones, claro, toda
la ayuda que podamos darle para que usted pueda entender las verdades básicas del Evangelio. Y para que, porque finalmente el objetivo de todo esto es evitar que tanto nuestros hermanos en Cristo no puedan ser engañados finalmente. Claro. Con doctrinas extrañas. La tradición cristiana desde los primeros siglos ya tiene un credo definitivo, y la tradición de los apóstoles, que pasa por los reformadores y que llega hasta nuestros días a través de grandes hombres de Dios, como decíamos la semana pasada, en los hombros de los cuales estamos nosotros parados, disfrutando de su trabajo. Y bueno, sentemos la responsabilidad ante Dios también de poder enseñar estas cosas para que la iglesia del Señor sea edificada. Así es. Los dejamos cordialmente invitados el próximo lunes. Posteriormente, más adelante, quizás le podemos hacer una invitación a nuestra audiencia a un culto de hogar, tal vez. Más adelante, no sé qué piensas tú al respecto. Sí, estamos recién comenzando. Sí. Y bueno, seguramente vamos a ir ampliando nuestra audiencia, y seguramente va a haber gente que va a estar interesada, y les vamos a hacer llegar las invitaciones y también el lugar donde nos juntamos para realizar estos cultos de hogar, ya en una forma mucho más íntima, mucho más tranquila, y donde se van a ir tocando diferentes temas. Obviamente no vamos a compartir allí de la confesión de Westminster, sino que más bien vamos a ver temas bíblicos que son interesantes también. Exacto. Y recordarle a la gente, digamos, para cerrar los puntos, para que no se queden con los avisos. Sí, que se queden con lo medular, que hay un solo Dios vivo y verdadero, que Él es espíritu, que Él posee ciertos atributos perfectos que son incomunicables, pero también posee ciertos atributos perfectos que son comunicables, que Él no depende de ninguna cosa creada, sino que es absolutamente independiente de y soberano sobre todo. En relación a la Trinidad, que este único Dios, existen tres personas distintas, que cada una de estas tres personas es verdadero Dios, no partes de Dios, y que estas tres personas iguales tienen distinciones personales la una de la otra. Queridos amigos, un gusto en saludarlos, nos despedimos, que Dios les bendiga mucho.